no trae pues la fecha de vencimiento obviamente vencida, ¿no? Para eso está SUNAT, para eso está Indecopi. Eso es lo que nos garantiza que el producto vencido no ingrese y llegue a nuestras calles. Aquí lo que estamos hablando es de situaciones en las cuales basta subsanar una etiqueta que tiene un pequeño error en estas tres características para que no haya necesidad de regresarlo al puerto de destino y volverlo a traer. O sea que es simplemente eso, es una cosa tan sencilla como esa. No se modifica la responsabilidad de Indecopi, no se responsabiliza no se modifica la responsabilidad de SUNAT. Esas son dos instituciones que tienen que hacer su trabajo y el trabajo de ellos, eso es lo que nos garantiza que no entren productos vencidos, productos mal representados al mercado. Nada más eso. Con respecto al tema de declaración jurada, la opinión de SUNAT, si me escucha la congresista Marta Chávez, cuando le consultamos esto a la SUNAT, la área legal de SUNAT nos dijo, mira, ya no es necesario la declaración jurada porque antes no había declaración única aduanera que tenga peso de declaración jurada, ahora sí la hay. Entonces ya no necesitamos los dos documentos, nos basta la declaración única aduanera para que en caso de que haya una mala intención, con eso yo le busco responsabilidad penal. No soy abogado, usted sabe, soy economista, entonces confiamos en la opinión de SUNAT a ese respecto y por eso es que lo hemos retirado. Dicho esto, presidente, no tengo más que decir. Gracias. Antes de dar la palabra al congresista Sarmiento, vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, expresamos nuestro saludo y felicitación a los pilotos andahuaylinos Richard Palomino Ortiz y Rommel Palomino Ortiz por haber alcanzado en la clasificación general el primer y segundo lugar respectivamente en la 43 edición del Gran Premio Nacional de Carreteras Caminos del Inca 2013. Están acompañados del congresista Antonio Medina. Congresista Sarmiento. Presidente, pido que se vote la cuestión previa primero antes de pronunciarse la Comisión de Defensa del Consumidor. Bien, vamos a proceder a votar la cuestión previa planteada por el congresista Johnny Lescano para que el presente proyecto regrese a la Comisión de Defensa del Consumidor. Sírvanse proceder a votar. Sírvanse marcar asistencia. Bien, tal como lo anunció el titular del Poder Legislativo, Freddy Otárola, se procede a registrar la asistencia para la posterior votación de la cuestión previa planteada por el congresista Johnny Lescano, a fin de que el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor y de Comercio Exterior regrese precisamente a las comisiones respectivas para un mayor estudio. Ha sido un amplio debate que ha ocupado gran parte de toda esta sesión matutina del Pleno del Congreso. Los proyectos de ley 1778 y 2255 que proponen modificar la ley 28.405 sobre rotulado de productos industriales manufacturados, optimizando y adecuando las normas del despacho aduanero. Estas iniciativas son del Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria, así como del Poder Ejecutivo con carácter de urgente. La Comisión de Defensa del Consumidor emitió un dictamen en mayoría con una fórmula sustitutoria.
publicado en el portal del Congreso el 5 de junio del 2013 y la Comisión de Comercio Exterior emitió un dictamen en mayoría con una fórmula sustitutoria publicada en el portal del Congreso el 6 de junio del 2013. En la sesión del 27 de agosto de este año, el Consejo Directivo tomó conocimiento de los dictámenes y los incluyó en el orden del día. Estamos a la espera entonces que se verifique la asistencia de los parlamentarios que se encuentran en el hemiciclo y luego realizar la posterior votación de la cuestión previa planteada por el congresista Johnny Lezcano en el sentido de que este documento regrese a las comisiones para un mayor estudio. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 93. Señores congresistas, al voto. Registrado ya la asistencia de más de 80 parlamentarios y se procede entonces a la votación de la cuestión previa planteada por el parlamentario Johnny Lezcano en el sentido de que los proyectos de ley que plantean una modificación a la norma de rotulado de productos industriales manufacturados, optimizando y adecuando las normas del despacho aduanero, regrese a comisión. Congresista Paza, Canches, Oceda, Chacón, Merino, Omonte, Iberico. No me deja marcar, presidente. ¿No marqué asistencia? Sí. Votación cerrada. Está por el texto de Luis, pero falta...
abstenciones más. A favor 43 señores congresistas, en contra 43, 4 abstenciones más. Balqui. Congresista Balqui, verde. Congresista Chacón, verde. Congresista Belaunde, verde. Congresista Marisol Perestello, rojo. Congresista Merino, verde. Congresista Condori, rojo. Congresista Pasa, verde. Congresista León, verde. Congresista Pasa, aclara rojo el congresista Pasa. Congresista Cuari, verde. Resultado final: 49 a favor, 46 en contra, 4 abstenciones. La cuestión previa ha sido aprobada. Siguiente proyecto. Previamente, vamos a realizar un saludo, por favor. Representantes de las Naciones Unidas contra la Tortura y Misión en el Perú. Un saludo a los señores representantes de las Naciones Unidas del Subcomité contra la Tortura e Misión en el Perú, verificando diferentes centros de detención. Están acompañados de la congresista Marisol Perestello. Siguiente proyecto. Proyectos pendientes de segunda votación de la Comisión de Economía. Proyectos de ley 2533, 2613, 2607, 2608, 2609, 2610, 2614, 2615, 2618 y 2625. Se propone modificar el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 29.903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, y se modifica el segundo párrafo del artículo 33 del texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 2573 y otros, aprobado en la sesión del 5 de septiembre del 2013, presentado por la Comisión de Economía, por el que se propone modificar el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 29.903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, y se modifica el segundo párrafo del artículo 33 del texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. Tiene la palabra el congresista Valle Ramírez, presidente de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Señor presidente, la población está esperando que aprobemos hoy esta norma en segunda votación, que suspende el aporte obligatorio de los trabajadores independientes hasta agosto del próximo año. Al respecto, como todos sabemos, hay el temor de los trabajadores que se produzcan las retenciones correspondientes al mes de septiembre, que si bien se realizan dentro de los 5 días del mes siguiente, tiempo máximo, hay que considerar que según la política de cada empleador, la retención puede darse durante la segunda quincena de cada mes, en la oportunidad en que se realice el pago de los honorarios o contraprestaciones correspondientes. Por otra parte, debo mencionar que el texto a aprobar es el que se les ha distribuido, el cual contiene los ajustes formales por técnica legislativa, se han realizado en coordinación con relatoría. En este sentido, pido a la representación nacional ir al voto para que en segunda votación aprobemos este texto aprobado el 5 de septiembre.
Gracias, presidente. Concluida la sustentación, se inicia el debate. Tiene la palabra el congresista Lescano. Señor presidente, este dictamen es un engaño. Como dijimos las semanas anteriores, es una estafa a los trabajadores independientes. El articulado nada tiene que ver con los trabajadores independientes que a partir del 1 de agosto aparecieron automáticamente en una AFP sin dar su consentimiento. No dice nada sobre eso. Habla sobre otro supuesto, señor presidente. Está hablando ya de trabajadores que ya están afiliados a una AFP y que están afiliados a la ONP, es decir, al Sistema Nacional de Pensiones. Y dice que estos trabajadores que ya están afiliados al Sistema Nacional de Pensiones o al sistema privado, los ingresos adicionales que tengan a través de la renta de cuarta o quinta categoría se van a suspender su descuento hasta julio del próximo año. Es decir, a estos trabajadores que ya están afiliados le están diciendo que les van a descontar 2 veces para las AFPs y para la ONP, 2 veces, a partir de julio del año 2014. No dice el dictamen que a los nuevos trabajadores independientes que no pertenecían a ningún sistema pensionario les van a dejar de descontar a partir de ahora. No dice. Fíjense lo que establece este dictamen, señor, que es engañoso, que se burla de los trabajadores, señor. Mire usted, artículo 9, del aporte obligatorio del trabajador independiente al Sistema Nacional de Pensiones. Es el título nomás, el contenido, mire usted lo que dice. A los trabajadores independientes afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que perciban ingresos mensuales de cuarta o quinta categoría, se está refiriendo a los trabajadores ya afiliados. Y les está diciendo, si ustedes tienen ingresos adicionales, esos ingresos adicionales con recibo de honorarios los vamos a hacer descontar a partir de julio del próximo año. Y en el mismo sentido se refiere a las AFPs. En el artículo siguiente dice, a los trabajadores independientes afiliados al sistema privado de pensiones que perciban ingresos mensuales de cuarta o quinta categoría, les vamos a hacer descontar a partir de julio del próximo año. Es decir, 2 descuentos. 2 descuentos. Sobre eso se está refiriendo este dictamen. No se está refiriendo sobre el reclamo que ha habido en las calles, que sin pertenecer a ningún sistema pensionario, a partir de agosto de este año, los han metido automáticamente a una AFP, sin haber dado su consentimiento. No dicen nada sobre eso. Eso lo están convalidando, abusivamente, ilegalmente. Señor presidente, esto debe ser rechazado. Culmine, congresista. Debe ser rechazado por la representación nacional, porque constituye un vil engaño. Debe decir acá, señor presidente, la derogación del artículo 9, que obliga a los trabajadores independientes a aportar a partir del 1 de agosto de este año. Y debe decir que tampoco se les puede obligar a los demás trabajadores que están ya en el sistema privado o en el Sistema Nacional de Pensiones a hacer doble aporte. Y en segundo lugar, señor presidente, se debe disponer la devolución de los aportes, que está aquí también desaparecido, no se dice nada. Y finalmente, la desafiliación de los trabajadores que sin su consentimiento los han afiliado a las AFPs a partir del 1 de agosto. Este es un engaño, señor, esto debe ser totalmente reformulado, porque no está resolviendo de ninguna forma el problema que los trabajadores comenzaron a protestar hace semanas atrás en las calles, en todas las ciudades del Perú, señor presidente. Yo pido, por lo tanto, señor, como cuestión previa, que se vote la derogación, repito, de este proyecto, señor. Muchas gracias. Congresista Elías Ábalos.
Gracias, presidente. Gracias, presidente. Señor presidente, yo pido que sea este el tenor del documento que vayamos a aprobar. Y coincido con el señor Lescano en muchas cosas. La devolución de lo retenido y entregado al Estado en el mes de agosto de 2013 debe ser devuelta a los trabajadores dentro de los 30 o 60 días por intermedio del Banco de la Nación. Y que el trabajador independiente, a partir de la fecha, decida si se afilia o no a una AFP. Por lo tanto, señor, voy a apoyar la cuestión previa del señor Lescano. Gracias. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo que estamos discutiendo el día de hoy, haciendo una pequeña recopilación de lo que ha sucedido, es consecuencia de la ley 29.903. En esta ley lo que se decía y lo que se aplicó es que a partir de agosto de este año se iniciaban los aportes al sistema privado de pensiones o al sistema nacional de pensiones. Pero, ¿qué sucedió? ¿Por qué se dijo un año? Se dijo un año porque había que informar. No se informó a la ciudadanía, no se informó a los trabajadores independientes y al final terminó esto como un baldazo de agua fría, donde aportando el 13% más el 10% del impuesto a la renta, prácticamente la canasta familiar perdía o pierde casi el 23%, o digo el 23%, casi la cuarta parte de lo que significa la canasta familiar de estos trabajadores. Esto cayó de sorpresa. Y entonces, por otro lado, la gradualidad para llegar a este porcentaje solamente se le dio a los trabajadores que hacen un recibo de 1.125 soles hasta 750 soles, no para todos. Y entonces exigimos acá, en nuestra bancada, que esa gradualidad se extendiera a todo este universo de los trabajadores, cosa que se ha hecho en el proyecto de ley del Ejecutivo, pero previamente nosotros lo que hicimos fue presentar un proyecto de ley el 28 de agosto, en la cual decíamos, si no se ha cumplido con informar y se ha producido un baldazo de agua fría, pues lo que tenemos que hacer es suspender estos aportes al sistema previsional por un año. Entonces, eso lo presentamos el 28 de agosto, esta bancada. Posteriormente, atendiendo a esto y los reclamos en las calles, el Poder Ejecutivo presenta el 5 de septiembre este proyecto de ley, que es el que estamos discutiendo por segunda votación, y donde nosotros presentamos ese mismo día 2 proyectos de ley adicionales para que se acumulen. Y esos 2 proyectos de ley eran relacionados al personal militar y policial en situación de actividad pensionista, que ya aportan a la caja militar policial y que lógicamente no tenemos por qué exigirles que hagan doble aporte previsional. Y eso ha sido incluido. Por otro lado, tenemos el tema que hay otro proyecto de ley para incluir a los demás trabajadores con su régimen pensionario propio. ¿En qué no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo en que no se devuelvan los aportes que ya se han hecho hasta la fecha. Entonces, esos aportes deben ser devueltos, lógicamente. Porque... falta un montón para ir a estar tranquilo. No, pero culmine con eso. Si todo esto es producto de un error y que ha sido corregido, no persistamos en el error. Entonces, nosotros queremos que se devuelva los aportes que se han hecho y lógicamente es un tema que vamos a insistir en ese sentido. Me está pidiendo la congresista Luz Salgado una interrupción, señor presidente. Congresista Salgado. Y Carla Scheffer. Gracias, presidente. Gracias, colega Tubino. Nosotros dijimos que faltaba mucha información, señor, desde el primer momento que se trajo esta iniciativa, y lo que pedíamos es un mejor estudio en comisiones. El tiempo nos ha dado la razón y ya se ha optado por una postergación, en algunos casos otros quieren la derogatoria. Pero lo que es cierto, señor, que se ha descontado ya 2 meses.
Y nos están pidiendo que si nosotros estamos dándonos cuenta del error, que por cierto nosotros no los acompañamos en el error porque votamos en contra, lo más justo es que este dinero se tenga que devolver. Y aquí, en este dictamen, no se dice nada con respecto a la devolución del dinero. Entonces, señor, yo creo que aquí tenemos que actuar con precisión, con justicia, y si tenemos que dar mayor información a quienes recién se enteran cómo va a ser su costumbre previsional, lo más lógico es que se le devuelva a aquellos que no quieren ningún sistema, señor, y sobre todo son los independientes. Gracias. Culmine a congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tubino. Seguimos viendo la improvisación. Este proyecto de ley no ha estado bien estructurado desde sus inicios. Sí, necesitamos crear una cultura de prevención entre la clase trabajadora de nuestro país, pero no de esta forma impositiva. Nuevamente el Estado quiere manejar fondos sin tener una imagen de manejar buenos fondos. En mi oficina todas las semanas llegan casos de la ONP, el calvario de las personas de la tercera edad. Entonces, definitivamente, presidente, este dictamen que se ha hecho no está siendo recogido por la población de una manera adecuada. Nosotros necesitamos devolver esos fondos y comenzar a educar a nuestra población para crear un sistema de fondos pensionables, pero informando a la población. Culmine con esta Tubino. Muchas gracias, señor presidente. En conclusión, nosotros con relación a este proyecto de ley, primeramente no se informó adecuadamente que se suspende un año. Por otro lado, la gradualidad, ahora para llegar a los descuentos que se están haciendo ahora, el 13%, se llega en 4 años. Y, por último, el tema de la devolución. En el tema de la devolución, nosotros creemos que se debe devolver. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Javier Velázquez Quesquén. El congresista Bakeli me pide una interrupción, la segunda me la pide Luciana León y por excepción de mi tiempo al congresista Johnny Lescano. Congresista Bakeli. Muchas gracias, presidente. Quiero referirme a un tema que realmente tiene al colectivo con discapacidad indignado, presidente. El lamentable audio de esta mañana donde un congresista de la República tiene palabras peyorativas, presidente, contra el colectivo con discapacidad, señalando que nadie por una discapacidad puede poseer algún bien, presidente. Rechazamos tajantemente y exigimos que el congresista Acuña se pare aquí en este hemiciclo y le pida disculpas, presidente, al colectivo con discapacidad. No a mí, sino a los más de 3 millones de personas con discapacidad. ¿Acaso, presidente, los discapacitados en el Perú no podemos hacer empresa? ¿Acaso no podemos tener dignamente lo que trabajamos? Presidente, realmente indignante este audio y exigimos disculpas inmediatas por parte del congresista Acuña. Muchas gracias. Bien, no sin antes solidarizarnos con lo expresado por el congresista Bakeli, hacemos el uso de la palabra como segunda interrupción a la congresista Luciana León. Gracias, presidente. Esta falta de consenso y este rechazo a nivel nacional por la propuesta legislativa, que en realidad fue una iniciativa y una imposición por parte del Ministerio de Economía, es algo que ya estamos acostumbrados, pero lo que no podemos permitir es que se realice una reforma, una supuesta reforma del sistema de pensiones y que como consecuencia de ello
estemos frente a una confiscación, ya no solo del mes de agosto, sino como también se ha manifestado del mes de septiembre. Y esto no tiene ni lógica ni fundamento alguno. ¿Acaso el Ministerio de Economía no sabe, no conoce esa regla de oro de las finanzas, que es mejor tener 100 soles hoy día que tenerlos mañana? ¿Acaso no comprende que esos recursos que fueron retenidos a cada peruano y sobre todo... Concluya, congresista, concluya. A los más jóvenes, Presidenta, que son los más afectados en este sistema de pensiones, que son los que tienen que atender muchas veces gastos familiares y de primera necesidad de estudios. Entonces, es por ello que exigimos que si estamos reconociendo que esta norma debe suspenderse por errores del Ejecutivo y lamentablemente por algunos congresistas de la mayoría que insistieron en la votación errática de esta propuesta, entonces también seamos hidalgos en hacer los mejores esfuerzos por devolver el dinero injustamente retenido y confiscado a los peruanos. Suspendamos y devolvamos el dinero de agosto y de septiembre y veamos este tema como un punto prioritario del día de hoy del Pleno del Congreso de la República. Muchas gracias, Presidenta. Continúe, congresista Velázquez. Gracias. Nosotros, en el debate de este dictamen, habíamos sostenido, señora Presidenta, de que íbamos a apoyar la postergación de esta medida por inoportuna. Y fijamos la posición, ¿por qué no apoyábamos la derogatoria, sino la postergación? Pero la postergación significaba diferir la aplicación totalmente de esta norma que, como lo repetimos en su momento, era inoportuna. ¿Qué dijo el Ministerio de Economía en ese entonces con relación a la devolución? Que es lo que vamos a exigir que el día de hoy el Congreso soberanamente pueda hacerlo. Y no sea hoy día el Congreso un apéndice del Ministerio de Economía que ahora indebidamente y por falta de conocimiento constitucional dice que no se puede devolver porque estos aportes son intangibles. Y no han leído la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 050 del año 2004, que ha establecido y ha definido qué es o cuál es el criterio de la intangibilidad con relación a este fondo. Y el tribunal en su sentencia ha establecido, en primer lugar, que los aportes al fondo pensionario no son de las AFP ni del Estado, son del aportante, del asegurado, del trabajador, que forman parte del patrimonio personal del asegurado y no de la AFP ni del Estado, en primer lugar. Pero también el tribunal ha cuidado en decir que si bien es cierto, el aporte es parte del patrimonio de la persona, no tiene las características totales del derecho de propiedad, o sea, en virtud del cual el asegurado no puede disponer de todos los atributos que consagra la Constitución y la ley con relación al derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque lo compatibiliza con el artículo 12 de la Constitución, y cuando el tribunal se ha pronunciado y ha ratificado la intangibilidad que consagra el artículo 12 de la Constitución, en primer lugar lo ha hecho ¿para qué? En vista, y lo dice en el desarrollo de su sentencia, en el pasado, gestiones gubernamentales anteriores han utilizado los fondos de los asegurados para hacer carreteras, para darle fines distintos a dos objetivos que debe perseguir el aporte: asegurar, o mejor dicho, consolidar el aseguramiento, y en segundo lugar garantizar el derecho a una pensión digna del aportante. Devolver lo indebidamente cobrado en ninguna manera, señora Presidenta, pone en peligro el aseguramiento, ni mucho menos pone en peligro las pensiones dignas de los asegurados. Son 50.000 personas a las que se le ha hecho este descuento, 30.000 del régimen privado y 20.000 del régimen público. Y creo, señora Presidenta, que este dictamen tiene que ser reformulado. Si se ha diferido... Concluya, congresista. Si se ha diferido la medida, inclusive el Poder Ejecutivo, corrigiendo su error, ha planteado que en el futuro el porcentaje de aporte va a ser programado, va a ser escalonado. Carece de sentido, señora Presidenta, que ahora el gobierno pretenda quedarse con 6 millones de soles, que ha sido el primer
fondo que se ha afectado, se ha detraído del pago de los independientes. Que de repente sea una cantidad simbólica e ínfima para el gobierno, pero sí para muchos trabajadores a los que se les ha descontado entre 140 y 160 soles. Por eso, señora presidenta, nosotros planteamos que debe haber una disposición final que precise que la vigencia de la ley se retrotrae al 31 de julio, fecha en que se pone en marcha este pago obligatorio que por propio reconocimiento del gobierno se tiene que diferir para estudiarlo y aplicarlo mejor. Escudarse en el argumento de que es un fondo intangible es un grave error y solamente lo único que trata de ocultar es un cobro indebido que han hecho las AFP y la ONP a los trabajadores independientes. Por eso, señora presidenta, nosotros vamos a apoyar que se postergue la aplicación de esta medida, pero que vaya simultáneamente con una disposición expresa que disponga que se devuelva lo que indebidamente se cobró en el mes de agosto y lo que se viene cobrando en el mes de septiembre. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Señores congresistas, se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde.